Buenas tardes a todos, a todas. La semana pasada vivimos un poco la construcción del mundo, que no deja de ser la construcción nuestra y la construcción de cualquier cosa. La construcción siempre se desarrolla de una manera programática desde la mente del creador y se va produciendo poco a poco. Nadie puede decir que, por ejemplo, que el mundo ya esté acabado, porque no lo está. Estamos en continua construcción. Construcción por un lado y destrucción por otro lado. Construcción, destrucción, construcción, igual que los seres humanos. Nacemos, vamos creciendo y luego vamos menguando. Entonces esto es lo mismo, somos parte de la creación, entonces empleamos sus métodos, igual. Primero se construyó poco a poco el hábitat, la esfera de la Tierra, de una situación completamente ígnea, fue poco a poco enfriándose hasta convertirse en una bola de fuego, después de la bola de fuego, una bola ya sin fuego, pero caliente, y poco a poco se fue enfriando. Poquito a poquito, hasta que se enfrió lo suficiente como para que otros seres la poblaran. Y de alguna manera vivían y vivirán y continuarán viviendo encima de la tierra, con sus pormenores, sus maneras de ser, sus maneras de hacer, sus prototipos de cuerpo, que irá también evolucionando, primero involucionando y luego evolucionando. Quiere decir que de lo sutil vamos a lo denso. De los planos más sutiles vamos descendiendo, la idea desciende y con ella la manera de poder saturarse de materia y convertirse en un cuerpo. Y a partir de que el cuerpo ya está hecho, poquito a poquito, vamos, lo que decía antes, primero nos materializamos y luego nos desmaterializamos. Ahora nosotros, y la Tierra toda, está en un proceso extremo de materialización. Durante esta era de Acuario se producen los primeros pasos que la Tierra da hacia la desmaterialización. Quiere decir que nos volveremos cada vez más etéricos. Así es como funciona. Nos volvemos más etéricos, nos vamos desmaterializando en esta era de Acuario, pero claro que es que esta era de Acuario son... ¿Perdón? ¿Quién habla? ¿Eres tú, Gloria Amparo? Sí, qué pena. Ah, pues sí, por favor, no. Ahora no habléis, más tarde sí, pero ahora no. Por favor. Bueno, pues entonces, a partir de ese momento, o de aquel momento, mejor, empezaron a surgir ya, en primer lugar, las plantas, encima de la tierra, los animales, no los mamíferos, pero sí los animales. Y en un tiempo posterior vinieron los mamíferos. Los mamíferos, el primer mamífero que se nos dice que estuvo en la tierra fue el ser humano, el hombre. Porque no es ni era considerado un animal, sino un animal más la conciencia, el espíritu y la conciencia, lo cual lo convertía en una especie aparte, en algo nuevo completamente. Entonces, ¿cómo vinimos los hombres? Los hombres vinimos de unos seres, éramos unos seres
grandes, la señora Blavatsky nos llamaba a estos seres que voy a intentar describir ahora sacos, de una especie como de nebulosa, una especie de nebulosa de sombra que iba por ahí dando tumbos por la parte externa de la Tierra, o sea, por la corteza terrestre. Ahora parece que no hemos cambiado demasiado, pero ese fue el inicio. Y de esta sombra que procedía, como diríamos ahora, como de una ameba, o sea, un ser unicelular de una sola célula, ¿verdad?, que se desgarraba de un todo, así en abstracto, se desgarraba de un todo y se convertía en otra célula. Y así esos seres unicelulares fueron poblando la Tierra, esos seres unicelulares que éramos nosotros en la primera raza, porque la primera raza fue esto: seres unicelulares sin ningún tipo de, o muy poco tipo de, como diríamos, de aprendizaje y de relación con la Tierra, sino más bien pululábamos por ahí. Entonces, esta primera raza de seres humanos, muy grandes en extensión, pero completamente amorfos, si queremos llamarlo así. Entonces, esta primera raza de hombres, desarrolló algo nuevo. Ese algo nuevo que desarrolló fue la capacidad de oír. Fue el primer sentido que tuvo la primera raza humana, el oír. Más adelante, bueno, poco podemos decir de esto porque realmente poco sabemos. Vamos, lo que sabemos es esto y nada más. A partir de ahí, la segunda raza se formó de sí mismos, no nacieron y murieron, no, continuaron y simplemente se transformaron en la segunda. La segunda raza continuaban siendo seres como amebas, seres unicelulares, pero empezaron a desarrollar otro sentido más, que fue el tacto. El tacto servía para, de alguna vez, al tocarse unos con otros, o tocar la parte terrena, material de la Tierra, veían que eran seres aparte, individuales, quiero decir. Entonces, así fue el principio de las primeras dos razas humanas. Realmente, y lo dice la propia Blavatsky en la doctrina secreta, no eran seres humanos, eran prototipos que más adelante serían humanos. No empezó las verdaderas razas humanas hasta la tercera raza, de la cual hablaremos la semana que viene. Esta semana simplemente saber que las primeras dos razas eran muy etéreas, eran como sombras que se iban desplazando de una manera, si queréis, un poco pusilánime, porque sin control, sin medida, sin una voluntad que los dirigiera hacia allí o hacia acá, iban a merced del tiempo, si podemos llamarlo así. Y entonces ese fue su desenvolvimiento. A partir de podemos también llamarlo, una voluntad, pero no de ellos, una voluntad superior que guiaba el conjunto de la raza. Esa voluntad superior, llamámosle como queramos, pero no dejaba de ser el creador mismo que empujaba esta relación. Los animales, repito, todos estaban en situación. Los prototipos de animales que fueron viniendo a la Tierra. Los animales también evolucionan, como evoluciona todo ser biológico, todo ser viviente, y entonces los animales han subsistido durante
millones de años, las plantas más. Y los seres humanos, según se nos dice, los primeros seres así de ameba llegaron hace unos 30 millones de años. Los seres humanos, 18 millones de años. Seres humanos como tal, o sea, a partir de la tercera raza. Entonces vinieron los animales, como decía, los mamíferos, y los precursores de los mamíferos, los primeros mamíferos, fueron los seres humanos, como decía, he dicho antes. Entonces los seres humanos y los animales vinieron en conjunto, vinieron juntos. Eran seres humanos gigantescos, enormes. Blavatsky los llama los, como dice, las cabezas planas, como si tuvieran, que la parte del cerebro tuviera todavía que desarrollarse, y entonces aparte tenían un cráneo como más chato. Pensad que estamos hablando de un tiempo, vamos, que todas las conjeturas se nos van a Norris, porque era un tiempo que sobrepasa completamente toda nuestra manera de pensar, ¿no? Vinieron ellos, estos que ya pertenecían a la, podríamos decir, estaban en la segunda y tercera raza, y se produjeron a partir de ese momento, de que llegaron los primeros mamíferos y por tanto los primeros hombres, se produjeron varios, según dice Blavatsky, varios ensayos con los animales. Por ejemplo, hoy en día todavía tenemos reliquias de aquellos ensayos, reliquias tales como los chimpancés, los gorilas, sobre todo varias especies, orangutanes, varias especies de homínidos. Esas especies eran ensayos de la propia naturaleza y, si queremos llamarlo así, de los ingenieros que controlaban la evolución de la Tierra en ese momento, empezaron a inquirir a ver cuál de esos prototipos podía ser la base, podía dar la base para los seres humanos más completos, ya como tenía el pensamiento del creador. Entonces, estos seres, como he dicho, como los homínidos, más otros que no han dejado rastro alguno sobre la Tierra, muchos otros, hicieron las primeras pruebas de consistencia en una raza determinada y poder ayudar al plan del mano, el prototipo de hombre perfecto, a desarrollar todas sus facetas. Eso duró muchos miles de años, millones de años, podríamos decir. Una época de la que evidentemente nada sabemos o muy poco sabemos, y nada más que entendamos que fue, ¿cómo diríamos? Este Manvantara, este día de Brahma, la construcción, hace referencia, lo dije el viernes pasado, a el primer sistema solar, que estaba bajo el mandato del tercer rayo. Este está desarrollar la conciencia, mandato del segundo rayo. Bien, pues esto nos da la conciencia. Adquirimos la conciencia porque poco a poco vamos desarrollando los atributos de la conciencia, en especial el cerebro. Desarrollamos el cerebro poco a poco y a partir de aquí es cuando evolucionamos cada vez en situaciones mejores que la de los propios homínidos, y de aquí surgieron las primitivas razas de seres humanos, que, como he dicho, empezaremos a hablar la semana próxima. Entonces, imaginaos que los primeros mamíferos, que luego fueron los humanos, fueron nuestros cuerpos humanos, ¿verdad? Pues tenían
diferentes formas, más o menos animalescas, más o menos, pero ya con los homínidos, como vemos en los orangutanes y sobre todo los chimpancés y los gorilas, sobre todo con ellos, y otras que se han extinguido, eso es evidente, pues empezábamos a tener una forma más parecida a la humana, y con ello desarrollando poco a poco los atributos mentales con el cerebro cada vez más en situaciones de pensar, pensar cada unidad, cada individuo por sí mismo. Y eso duró muchos miles de años, hasta que, repitiendo, se surgieron los primeros seres humanos como tales. Luego, la semana próxima, inquirimos sobre esto y veremos qué diferencias había sobre todo entre estos seres casi humanos y los seres ya humanos. Qué diferencias sustanciales. Entonces, dices, ¿cómo surgía la creación de los nuevos gorilas, los nuevos chimpancés y los cambios poco a poco evolucionados de estos mismos animales? Pues surgieron de maneras distintas. Primero, procedíamos del huevo. O sea, nuestros padres, nosotros mismos, hacíamos un huevo externo, como las gallinas, igual, un huevo externo, nos poníamos un huevo, y del huevo nacía un niño o una niña. Perdón, no una niña, no, un niño, porque no tenían sexo, o sea, no niño ni niña, simplemente un ser, ¿verdad? Que podríamos llamar hermafrodita en aquel caso. Y de aquí nacía la hermafrodita, un huevo externo. Luego el huevo que se ponía fue interno, ¿verdad? O sea, de dentro de la matriz de la madre se hacía un huevo. Reliquio de todo esto es actualmente tal como la evolución hace que traigamos niños al mundo, ¿verdad? Porque también es como un gran huevo lo que hay dentro de la matriz de la mujer. ¿Cómo? He dicho, ¿cómo? Pero antes era un huevo interno. Y del huevo interno luego ya nacía, a la manera actual, el ser, el hijo. Hubo otras maneras. Blavatsky no las especifica. Blavatsky no especifica qué maneras, pero estas dos sí que están, no en la doctrina secreta, están en los Puranas. En los Puranas hablan de ello, hablan de eso. Pensemos que los Puranas, los Ityasas, varias de las principales escrituras sagradas de los hindúes, ¿vale? Los primitivos, más que los hindúes, los primitivos arios hablan de todo eso. Lo que pasa es que nadie de los antropólogos o cualquiera que quiera estudiar estas escrituras sagradas, nadie se ha atrevido a meterse de lleno porque son realmente incomprensibles para nuestra manera de ver, pensar. Entonces están ahí para que alguien rescate, incluso los propios indios, para que alguien rescate estas escrituras sagradas y las ponga, haga aflorar de ellas todo lo que tienen que aflorar. Un primer indicio fue la doctrina secreta, eso está claro, ¿verdad? Pero, repito, incluso los propios Puranas, que es la historia del mundo desde que nació, lo que estamos explicando, ¿verdad? Todo eso está ahí, pero nadie, lo repito, nadie se ha atrevido a estudiarlo a fondo y tener conclusiones más o menos certeras. Algún día sucederá.
Pero bueno, ahí están esas escrituras, en algunos lugares, conocidos por los conocedores, en algunos lugares conocidos por los conocedores, y algún día algún iniciado con cuerpo físico hará este trabajo para los restos de los ignorantes seres humanos. Nosotros esperamos y esperamos y esperamos. Esa es la realidad. Entonces, estábamos en los fracasos de la naturaleza, que no son fracasos. Blavatsky habla de fracasos, pero ella misma lo dice, no son fracasos, pero no sé cómo decirlo, son intentos de hacer que los seres que parecían humanos fueran cada vez más humanos, Y en estos intentos, pues hubo muchos, pero no son fracasos, repito, son intentos. Y hubo, según Blavatsky, muchísimos. En una época en que había grandes animales, vamos, ninguno de ellos queda hoy en día sobre la faz de la tierra, sí sus descendientes, pero ellos mismos no. Igual que quedamos nosotros, pero no nuestros ancestros. Nuestros ancestros ya no están aquí hace muchos miles de años. Y la tierra sigue. Igual que las plantas siguen, los animales siguen, y así la doctrina secreta es un primer paso de la jerarquía, así nos lo dicen, primer paso de la jerarquía para enseñar a los seres humanos, o para que los seres humanos sepamos un poquito cómo empezó todo esto y cómo sigue empezando, porque, repito, estamos empezando todos los días y terminando todos los días. Eso es la realidad. Y por eso, porque cada día es el principio y el fin de un pequeño o gran universo, por eso el ser humano irá comprendiendo las cosas, no porque nos lo acaban de explicar, porque una explicación es una lección teórica de algo. Lo que tenemos es que recuperar nuestros sentidos dentro de lo que es la estructura propiamente humana, que no es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, sino más para arriba, y entonces con estos atributos diferentes podremos empezar a investigar por nosotros mismos. Esta es la manera. No creamos que la manera es leer la doctrina secreta. Leer la doctrina secreta está bien, está muy bien, pero es simplemente una manera de entender las cosas que nos explican los iniciados. Que bueno, para empezar está bien, repito, pero luego uno tiene que adentrarse en el taller. Y en el taller coger las piezas y manipular lo que hay. O sea, tocar las cosas. Y esto, el ser humano tiene atributos para hacerlo. Somos, como dije, me parece que en la charla del sábado, seres multidimensionales, y nuestras facetas de nuestras dimensiones distintas son las que tienen estos atributos. Pero nosotros, de momento, somos incapaces de atravesar el portal que nos lleva del tercer al cuarto plano, o sea, al plano búdico. De momento somos incapaces. La semilla del cuarto plano en nosotros está puesta, no es que no la tengamos, está puesta. Todas las semillas están puestas, todas, no hay ninguna que no esté. El ser humano tiene todo, lo que hay que hacer es activarlo. ¿Y cómo se activa? Bueno, eso tiene que ir descubriéndolo cada uno. Porque hasta que no estamos preparados para descubrirlo, no lo descubrimos. Eso está claro, parece una cuestión indirecta, pero no lo es. Es una cuestión muy directa, para que aprendamos y no nos dejemos de
vamos a ver, vamos a llamar tonterías, aunque no lo sean, tonterías de los juegos de los niños. Actualmente los seres humanos somos, como si dijéramos, adolescentes dentro de un país, dentro de un mundo en el que existen niños, adolescentes, nosotros, ¿verdad? Jóvenes, maduros y gente mayor. Estamos todos aquí, aunque no nos veamos, aunque no tengamos la suficiente prestancia, los suficientes atributos para podernos sentir y podernos comunicar entre nosotros. Esto se irá produciendo, tal y como, que por eso nos lo enseñan, nos irán enseñando cómo los seres humanos en cada raza ha ido obteniendo un sentido en el que trabajar. He dicho que la primera raza era el sonido, ¿verdad? El sonido. La segunda raza fue el tacto. La tercera raza ya la semana que viene lo veremos, ¿no? Pero bueno, nos van dando pasos a pasos algo. Solo por medio de la iniciación el ser humano puede transponer este programa, digámoslo así. El programa para la humanidad es uno. El programa para los iniciados, a partir de la tercera iniciación, es completamente individual. Antes es grupal. Bueno, hablaremos más la semana que viene. Bien.